Estos días en los que el Señor te permite, te llama a un encuentro más personal con Él, te decía que son decisivos en tu crecimiento espiritual. Decisivos. A pesar de que tienes tus criterios y tus propósitos de fondo, pero estos encuentros como mucho más personales, mucho más exclusivos con Dios y con su gracia, van haciendo el crecimiento espiritual, van haciendo la diferencia en el crecimiento espiritual. Por eso siempre es absolutamente recomendable recordar que lo que hagas en estas horas de silencio marca, hace un extra, hace un plus. Por eso aprovéchalo muy bien. Creo que Dios tiene reservados para ti grandes dones, grandes gracias, grandes milagros. Cuando nos quedamos en silencio, esto sucede. Y vamos a continuar, digamos, con la gracia de la Pascua, porque el tiempo pascual, que es en el que estamos todavía, es un tiempo de gracia especial, en el que tiene que sucederte, si realmente eres cristiano, si realmente tienes fe profunda, te tiene que suceder lo que le pasó a los discípulos, algo parecido. ¿Qué le pasó a los discípulos en el tiempo pascual? Fue una transformación absoluta. O sea, de hombres llenos de temor, retraídos, avergonzados, a hombres que querían desertar y abandonar la iglesia y la misión y el llamado y se olvidaron de todo. La presencia de Cristo resucitado, y para eso se apareció varias veces, estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos para fortalecerlos. Podía haber simplemente resucitado, aparecerse un día y ascender al cielo, se acabó, ya cumplimos, pero estuvo 40 días justamente para eso, para reforzar, para despertar la fe, el entusiasmo, y que esos hombres se volviesen a entregar a Jesucristo cuando ya estaban pensando en abandonarlo todo. Entonces el tiempo pascual es un tiempo en el que el Señor hace dos cosas: fortalece el alma y consuela el alma. Fortalece y consuela. Fortalece, como te decía, porque estaban avergonzados, atemorizados, retraídos, decepcionados, frustrados. Y consuela su corazón, porque dice San Ignacio de Loyola que el oficio de Cristo resucitado es consolar. Consolar el corazón. Ese es el oficio de Cristo resucitado. Entonces, ahora estás aquí y vas a introducirte en este tiempo de meditación y de contemplación y de silencio, justamente para que el Señor haga eso contigo, te fortalezca y te consuele. Y hay que ponerle el corazón hacia Dios, tal y como está. Tal y como está, a identificarnos con eso que vivían los discípulos, o sea, esa especie de tristeza, de indecisión, de dudas, de a veces se te cruza por la cabeza, porque se te cruza por la cabeza dejarlo todo y te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí ahora, por ejemplo? Dispuesto a pasar un tiempo de oración y de contemplación, y no estoy por allá afuera en otra cosa, con otros amigos, haciendo cualquier otra cosa más divertida, entre comillas. Pues vamos a pedir al Señor que haga esto con nosotros y nos vamos a disponer y entramos, digamos, para que en el silencio de la oración el Señor tenga un encuentro personal con cada uno de nosotros y se nos aparezca. Y el Señor, me encanta ver en los tiempos, en el tiempo de Pascua y en los evangelios del tiempo de Pascua, cómo el Señor prácticamente, digamos que arma apariciones, aunque sea por una persona. Una persona que está en dificultad, el Señor tiene la condescendencia, el detalle, el amor y la misericordia infinita para hacer una aparición justamente para esa persona. Y recuperar su corazón, y levantar su corazón, y entusiasmar su corazón. Especialmente, claro, entre los 12, entre los que más cercanos habían estado a Él. Bueno, los 11, porque Judas ya no estaba. Te propongo, para este ejercicio de oración que vamos a hacer ahora, la aparición de Jesús a sus amigos, a sus discípulos en el lago y la pesca milagrosa. El episodio de la pesca milagrosa está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. La aparición de Jesús a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. ¿Cuándo sucede eso? Mira, la cronología va así. El mismo día de la resurrección se le aparece a María Magdalena. Después, en la tarde-noche, a los 2 de Emaús. Después, en la noche, a los 11 en el cenáculo. Eso pasó el domingo.
el domingo. En la mañana, María Magdalena, en la tarde a los de Emaús, y en la noche a los discípulos, a los 11. Justamente cuando los de Emaús estaban regresando, ahí se aparece Jesús. Posiblemente también hay una aparición misteriosa que se menciona 2 veces en el Evangelio, pero no aparece, digamos, descrita. Es la aparición de Jesús a Pedro, una primera aparición de Jesús a Pedro. Bueno, y este pasaje de la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades, esto es posterior. Después de esa primera aparición del domingo por la noche a los discípulos en el cenáculo, Tomás no está con ellos. Dice el Evangelio que 8 días después, por eso el domingo segundo de Pascua es el domingo en el que se lee la aparición a Tomás y le dice, toca mis llagas, mete tu mano en mi costado. Esos son 8 días después. O sea, de la primera, de la resurrección, 8 días después. Y esta que vas a escuchar ahora es, digamos, 3-4 días después de esa aparición a Tomás. O sea, que si hacemos la contabilidad global, esto sucede como unos 12 días después de la resurrección. ¿Qué les ha pasado a los discípulos? Que en esos días, entre varios mensajes que les han llegado, Jesús les ha lanzado esta invitación: vayan a Galilea, allí me verán. Acuérdate de que todas las primeras apariciones suceden en Jerusalén, que es donde Cristo fue crucificado y sepultado. Y ahí está el cenáculo. Entonces, después de esas primeras apariciones, los discípulos ya, digamos, emigran al norte, a Galilea, donde siempre habían estado con Jesús. Vayan a Galilea, allí me verán. Entonces van los discípulos, bajo esa orientación de Jesús, a Galilea, esperando el momento en el que el Señor se les aparezca o les diga o les dé instrucciones. Entonces, ahí están, dice el Evangelio, según Juan 21, van 7 de los discípulos. Los otros 4 no se quisieron, tomaron vacaciones quizá, pero ahí están 7 de los discípulos. Enuncia aquí Juan la lista de los discípulos que ese día estaban allí. Y a la cabeza evidentemente está Pedro. Pero siguen en confusión y siguen desconcertados. Siguen en confusión, siguen desconcertados, siguen sin saber qué hacer, siguen como avergonzados. Entonces ya vamos entrando en contemplación, ya te vas ubicando tú, ya te vas integrando en ese grupo de los 7. De los 7, ahí estás tú, porque estás buscando también una aparición. Más que una aparición, con lo que tenga de espectacular exteriormente, quieres un encuentro. Buscamos un encuentro con Cristo, por eso estamos aquí. Primer punto para tu meditación: ¿qué es lo que hacen los discípulos desconcertados, confundidos? Pues Pedro, digamos, toma la iniciativa y dice, me voy a pescar. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, otros 2 discípulos, total 7. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Voy a pescar. Pues ahí estaban en el lago, era su tierra, era su oficio de toda la vida, a eso se habían dedicado siempre, era lo que sabían hacer, y entonces Pedro dice, voy a pescar. Y dicen ellos también, vamos nosotros también contigo. Entonces, aquí un primer punto, podemos entender simplemente un hecho anecdótico, el voy a pescar, hay que hacer algo, o tenemos hambre, pero hay algo más profundo, y es lo que te quiero compartir y te quiero proponer para que medites. Cuando uno está decepcionado de las cosas de Dios, o uno está confundido, o uno está en oscuridad, o uno está en dudas, ¿qué es lo que haces? Te vuelves a tu antigua vida. Empiezas a hacer lo que hacías antes, te llama la atención lo que hacías antes de que te encontrases con Jesucristo. Y todos tenemos un pasado, y todos tenemos una vida en la que no vivíamos con Cristo, no vivíamos con Dios, no teníamos la luz del Evangelio, y nos dedicamos a otras cosas. Diversiones vacías, incluso pecaminosas. O simplemente no hacer nada, simplemente sobrevivir. Entonces, esto siempre sucede. Y te tiene que saltar la alarma cuando sientas que te empieza a atraer otra vez tu antigua vida, las anteriores amistades. Los anteriores ámbitos en los que te movías, te vuelve a llamar la atención, son como ciclos en los que ya lo dejaste, pero vuelve otra vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Identifica tu antigua vida y tu nueva vida porque eres una nueva criatura. Cuando Cristo se apareció en tu vida, cuando Cristo te levantó y Cristo te llamó, tú cambiaste de vida. Deberías haber cambiado de vida. Pero la vida antigua, ahí está, digamos, como en la sombra. Y muchas veces va a volver a llamarte la atención. Cosas, diversiones, personas.
Pues llama la atención que Pedro, digamos como que parece que se olvidó de que Cristo le había dicho, tú serás pescador de hombres. Parece que se le olvidó, tú serás pescador de hombres. Parece que se le había olvidado que él era la roca, la piedra de la iglesia de Jesucristo. Había perdido la seguridad, quizás dudaba de su vocación, no lo sé. Él había sido constituido jefe de la iglesia, pero con tanta cosa, después de la cruz, después de sus propias negaciones, viendo su fragilidad, quizá se le pasaba por la cabeza a Pedro decir, ya no sirvo para esto. Estaba como que entre sí se animaba y no se animaba porque Cristo evidentemente se estaba apareciendo. Los estaba intentando fortalecer. Pero cuando el alma está herida, tiende a volver a lo que conocía antes de Dios. Entonces ten cuidado cuando empiecen a aparecer en tu vida como estas señales de querer volver a lo que conocías antes de encontrarte con Dios. Cuando te decepciones de las cosas de Dios, cuando las cosas no funcionan bien, cuando pierdes la estrella, dices, volveré a lo de antes. Es momento quizá para no tomar decisiones precipitadas, no dejarte arrastrar por esa corriente y estar donde debes estar, donde sabes que Dios te llama y donde Dios te quiere. Vale, punto número 1. Cuidado con ese me voy a pescar, voy a volver a lo que hacía antes de encontrarme con Jesucristo. Segundo punto para tu meditación, ¿qué es lo que pasó esa noche, ese intento de pesca? Porque fue un intento de pesca, no fue una pesca, sino simplemente el intento. Fue la noche más estéril de su vida, de Pedro y de los discípulos. No pescaron ningún pescado. Jamás creo que les había pasado algo similar. No era falta de experiencia. No, sabían perfectamente hacer las cosas. No era que era un lugar desconocido. Conocían ese lago como la palma de su mano. Sabían perfectamente dónde estaban los peces, dónde no estaban los peces, dónde era el lugar. Lo sabían todo de ese lago. Era su vida. Pero esa noche no pescaron nada. ¿Fue mala suerte? No, yo considero que eso fue un signo de Dios. Porque a veces Dios está lanzando signos para que te des cuenta de que por ahí no es, ahí no te quiero. Entonces comes infertilidad, esterilidad, haces cosas, te estás empeñando en cosas, te estás enfocando en cosas y no salen adelante. Bendito sea Dios. Y ten la confianza con Jesucristo y ahora que te quedes en silencio, dile, Señor, donde no sea, ponme una barrera. Donde no sea, ponme un obstáculo. Hazme entender que por ahí no es, que con esa persona no es, que con esos amigos no es, que en ese trabajo no es. Entonces, el Señor nos da a veces una profunda esterilidad, una profunda infecundidad en lo que hacemos, en trabajos, amistades, proyectos, incluso apostolados, a veces para decirnos por ahí no es, ahí no te quiero por otro lado. Trágate la esterilidad, trágate la sequedad, saborea la sequedad para que sepas que ahí no te quiero. Aprendamos también a leer esas señales que quizá el Señor nos envía. Y parece entonces que justamente el Señor aprovecha esto en nuestra vida. Cuando ya nos hemos cansado de nuestro proyecto, cuando ya seguimos tocando fondo, picando piedra, cuando ya no encuentras nada, cuando tú ya terminas, entonces Él empieza. Y parece que está esperando Dios a cansarte, a que ya te rindas, que ya abandones, digamos, esa obsesión que se te metió en la cabeza, porque se nos meten obsesiones en la cabeza con personas o con cosas y ya cuando tú terminas, entonces Dios comienza a hacer su obra. Entonces ahí está la noche más estéril de su vida. Empieza a amanecer, empiezan a recoger las redes y entonces allá aparece Cristo en la orilla, aunque no sabían que era Cristo.
y les hace la pregunta: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces Jesús les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Es tu tercer punto de meditación, de reflexión: la pregunta de Jesús y la orden de Jesús. La pregunta de Jesús y la orden de Jesús. La pregunta de Jesús es muy inteligente, es muy astuta, es muy directa, va justamente como que a la herida, a la herida. Quiere poner de manifiesto la herida, quiere poner de manifiesto la infecundidad de esa noche, la decepción que traían en su corazón. ¿Tienen algo? No, no tenemos nada. Y la respuesta es seca y directa también: no. Entonces Jesús ahí va con la siguiente orden: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pescados. Atento entonces, esto es muy importante, atento en tu oración a la voz de Cristo. Atento en tu vida a la voz de Cristo. A ver, ojalá nos enfoquemos en esto. Tú y yo somos malos para lograr los objetivos de vida. Tú y yo somos malos para lograr la santidad. Nos conviene, necesitamos, es urgente ponernos en silencio, en escucha. Eso es en la oración sobre todo. En la oración, y los que llevamos dirección espiritual, la voz de la obediencia. La voz de la obediencia cuando llevas dirección espiritual seria. Cuando esto no es un juego para ti, sino que realmente has puesto tu confianza en ese instrumento y en ese ministerio que Dios pone a tu alcance, a tu servicio. Entonces, escuchando esa voz directa en la oración o a través del que te guía, al que te dirige espiritualmente, para que te diga dónde, cuándo y cómo. ¿Dónde, cuándo y cómo? Porque si te fijas, es como muy concreto. Lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere, lo que Jesús quiere de estos sus discípulos, sus amigos, es muy concreto. Es decir, ahora vas a hacer esto y lo vas a hacer así. El dónde, el cómo, el cuándo. Sin preguntar el por qué. Ahora quiero que tomen las redes y las lancen a la derecha de la barca. No a la izquierda, a la derecha. Y entonces fíjate qué curioso es esto. Y esto es lo más maravilloso, quizá el centro del Evangelio, el centro de tu meditación. Cuando obedeces, cuando te fías, cuando confías. Porque estos hombres habían estado haciendo exactamente lo mismo toda la noche, pero sin la voluntad de Dios. Habían estado haciendo su voluntad, era su plan. Me voy a pescar. ¿Por qué? No lo sé. Pedro, no te entendemos. Era su plan, era su voluntad. Pero fíjate qué diferencia. Aunque habían estado haciendo lo mismo, ¿cuántas veces no habrían echado ellos esa misma red con las mismas manos hacia el mismo lado y en el mismo lugar? Posiblemente 30 veces. Pero no contaban con la voluntad de Dios. Eso no era la voluntad de Dios. Y aquí hay una gran diferencia. Aunque lo que haces es lo mismo que has estado haciendo, la diferencia la marca el que ahora sí es voluntad de Dios. Entonces, qué importante es que tú cuentes con la voluntad de Dios. Que la preguntes, que la busques, que la sondees, que la persigas hasta que la obtengas. La voluntad y la bendición de Dios para hacer quizá lo que has hecho toda tu vida, pero ahora con Él, pensando en Él, según sus criterios. No según los tuyos. Está muy curioso y está muy interesante y esto es muy profundo. Era la misma red, eran las mismas manos, posiblemente era el mismo lugar, la misma técnica. Pero no habían encontrado nada. Y ahora, cuando cumples con la voluntad de Dios, cuando haces las cosas en tiempo y forma como Dios quiere, en tiempo y forma como Dios quiere, entonces ahí viene la
pesca milagrosa. La sobreabundancia. Posiblemente tu vida ha sido un estar cosechando esterilidad, infecundidad. No haber conseguido prácticamente nada. Quizá Dios no te está pidiendo otra cosa diferente. Los dones que te ha dado Dios, tus talentos, lo que sabes hacer, sigue haciéndolo. Pero siempre debes de contar con la voluntad de Dios, con su bendición, con su palabra, con su beneplácito. Esto es lo que marca la gran diferencia. Por eso, totalmente diferente. Un ejemplo. 2 personas, imagínate 2 personas, una pantalla dividida por la mitad. 2 personas, vamos siguiéndolas con una cámara. Están haciendo exactamente lo mismo durante el día. Durante el día, exactamente lo mismo. Mismo recorrido, mismas cosas. De aquí para allá, de aquí al otro lado, de aquí luego a estudiar, luego a la universidad, luego lo que sea. Pero uno está haciéndolo sin contar con Dios. El otro lo está haciendo contando con Dios. Acá, esterilidad, infecundidad. Y acá, sobreabundancia, pesca milagrosa. Exactamente lo mismo hacen las 2 personas. Ahora ponte tú. Un día de tu vida y exactamente lo mismo, otro día, una réplica exacta en paralelo, pero habiendo contado con Dios. Habiendo ofrecido tu día por la mañana. Habiendo puesto tu corazón totalmente en sus manos y diciéndole, Señor, tú gobiernas, tú me manejas, tú me diriges, tú dime dónde, cuándo, por qué, qué hago. Aquí hay una diferencia, aquí se rompe en 2 la vida, entre una profunda esterilidad, infecundidad, frustración, decepción, no hay sentido, y de este lado, empezar a contar con Dios. Ahora, tu pregunta en tu oración tiene que ser, ¿cómo en la práctica voy a ejecutar este contar con Dios? ¿Cómo le vas a hacer? Proponte cosas prácticas que impliquen en tu vida estoy contando con la voluntad de Dios. Por ejemplo, ofrecimiento de obras todos los días, en la mañana. Haz bien el ofrecimiento de obras todos los días. No lo pases por encima, no te lo brinques rápido. Hazlo con conciencia y si tienes la costumbre de hacer un rato de oración por la mañana, dedica al menos 5 o 10 minutos para apuntar bien tu vida. Y decirle a Dios que es para Él, que es con Él, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra vida. Por Cristo, con Él y en Él. Entonces, esta es la gran diferencia y este es el centro del Evangelio. ¿Cómo cambian las cosas cuando uno empieza a contar con Dios? Y aquí se cumple esa máxima del Evangelio que se nos olvida tantas veces: busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. A ver, preocúpate primero de afianzar tu oración todos los días y bien hecha. Si no, lo que vas a hacer es viento, es aire, es agua entre los dedos. Se te va a ir la vida como agua entre los dedos. Ahora, afianza bien tu vida, oriéntala bien. Asegura tu oración bien hecha todos los días y entonces estarás viviendo en la voluntad de Dios. No al margen. Es que no sé quién es Dios para ti. Pero simplemente es alguien como de que de vez en cuando lo visitas. Ahí está en el sagrario y entonces de vez en cuando, siendo como muy positivos y muy optimistas, el que mejor se pueda comportar, lo que hace es simplemente, ahí va mi vida, por un lado, y luego como que de vez en cuando pequeñas visitas, ¿no? Hola Jesús. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es estar dentro del corazón de Dios. Vida cristiana es estar dentro del corazón de la Virgen. Vida cristiana es contar siempre y en todo con la voluntad de Dios primero, hacerlo todo en la voluntad de Dios. No son visitas esporádicas las que tú haces. Es vivir en el corazón de Cristo. ¿Y cómo cambian las cosas?
Busca primero eso y todo lo demás se te dará por añadidura. El Señor va a resolver. El Señor va a resolver. Cuarto punto que te propongo para tu oración, si es que te alcanza el tiempo. ¿Cómo es capaz Juan, el discípulo amado, el discípulo casto, de ver a Jesús? Porque después de que acontece la pesca milagrosa, entonces algo en el corazón de Juan despierta, yo creo que en el corazón de todos, pero el primero que reconoce a Jesús es Juan, el discípulo amado, el discípulo joven, el discípulo casto, el discípulo virgen. Voltea otra vez hacia la persona desconocida en principio, que les había dado esa orden desde la orilla, y dice, es el Señor. Es el Señor. Mira, hay algo muy especial en ciertos corazones que es capaz de reconocer a Cristo allá por donde pasa. Aunque sus apariencias sean un poco, digamos, misteriosas, ocultas y escondidas, hay corazones privilegiados por la gracia que son capaces de ver, reconocer, señalar. Juan el Evangelista es uno, Juan Bautista es otro. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio, lo reconoció. Fíjate qué curioso. Jesús, en el tiempo de su vida en la tierra, pasó por delante de mucha gente. Estuvo conviviendo con muchísima gente. Muy pocos lo reconocieron. Era el mismo para todos. Pero muy pocos supieron reconocer a Jesús. ¿Qué es lo que tiene que tener un corazón? Pues yo siento que, primero, ese ansia de buscar. Y segundo, una pureza de corazón y de ojos. Ansias de buscar y de encontrarte, estar como con el radar despierto. ¿Dónde está Cristo? Y lo tienes que saber reconocer. Al menos intenta buscarlo. Durante tu día hay millones de veces en las que Jesús se va a hacer el encontradizo, va a estar ahí. En una persona, en un prójimo, en un pobre, en una cruz, en una dificultad, en una palabra que alguien te dice. Pero muy pocos saben reconocerlo. ¿Qué tenía Juan el Evangelista? ¿Qué es lo que destaca en su corazón para poder tener unos ojos abiertos para descubrir la presencia de Jesús? Era un discípulo casto. Era el discípulo puro. Y dice la bienaventuranza, y aquí la aplicamos totalmente a Juan en este pasaje: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón, unos ojos que están impregnados de lujuria y de impureza, imposible que veas a Dios. Imposible. Si tienes la desgracia de cometer un pecado mortal de lujuria, olvídate de poder ver a Jesús. Tus ojos están tapados. Tus ojos están cubiertos. Por eso lucha mucho para mantener la pureza de tu corazón. Si tienes la desgracia de caer en un pecado, confiésate rápido. Porque no ves, caminas como un ciego por la vida. Al menos para ver y reconocer las cosas de Dios, estás ciego. Estás ciego. Es el Señor, dijo Juan, porque tenía los ojos limpios y puros para poder reconocer la presencia de Jesucristo en ese hombre misterioso que se había aparecido en la orilla del lago de Tiberíades. Y si te da tiempo, el quinto punto, el encuentro. El encuentro. Pedro se lanza, Pedro va nadando rápido. Los de la barca, dice el texto, que no estaban muy lejos, entonces llegaron también. Pero lo bonito, lo precioso es que el Señor ya los estaba esperando. Ahí ya todos cayeron en la cuenta, reconocieron que era el Señor. Pero ese detalle, esa delicadeza de que Jesús ya les había preparado el desayuno. Tenía unas brasas, un pescado. Todo listo. Todo listo. Entonces, contrasta mucho, a mí por lo menos me llama mucho la atención, el contraste entre estos hombres torturándose por pescar y Jesús ya lo tenía todo listo. O sea, ya estaba todo preparado. ¿Qué significa esto? O por lo menos a mí, ¿qué me dice? Dios no quiere tus obras.
Dios quiere tu corazón. Evidentemente, claro que sí, tenemos que hacer nuestras obras y entregarnos y desgastarnos y desvivirnos y exprimirnos por el reino de los cielos. Pero si te sirve esta consideración, mira, las obras que tú y yo hacemos por Dios, Él las puede hacer en un microsegundo. Lo que tú y yo hacemos por Cristo, y yo pienso, por ejemplo, en mi ministerio, el Señor lo puede hacer. Le basta un microsegundo, una decisión de su voluntad. En lo que yo hago pues vamos a predicar, vamos a dar un retiro, después me pongo a confesar 2 horas y el Señor puede convertir esos corazones en un microsegundo, sin mí. Ahora, lo que el Señor no puede lograr es tener mi corazón si yo no se lo doy. Eso, si yo no se lo doy, Él no lo puede conseguir. Si yo no le doy ese tiempo que Él está esperando de mí, esa atención que está esperando de mí, ese cariño que está esperando a mí, el amor que está esperando a mí, el rato de oración que está esperando Cristo, eso, si yo no se lo doy, nadie se lo puede dar. Él no lo puede conseguir. Por eso, lo de Marta y María. Marta, Marta, andas inquieta con muchas cosas. Valoro mucho que me estás haciendo la cena. Pero María ha elegido la mejor parte. Yo quiero tu corazón. Las obras, como sea. Ya buscaremos la manera. Eso se puede resolver. Lo que estoy extrañando de ti es tu tiempo de calidad conmigo. Lo que estoy extrañando de ti es tu tiempo de oración. Lo que estoy extrañando de ti es tu corazón, que lo estás regalando por ahí fuera. Y la sensación que tiene Jesucristo es que le estás repartiendo a otros lo que le corresponde a Él. Por eso vamos a sumergirnos en este tiempo de oración con esas ideas. Aparición preciosa, deliciosa, maravillosa, bellísima de Cristo a sus amigos en el lago de Tiberíades. Y esa evolución que tienes que hacer tú en tu contemplación ahora, entre la oscuridad y la sequedad del alma que está confundida, perdida, que está volviendo a lo de antes. Y este encuentro tan revelador y tan luminoso con la palabra de Cristo, con la voluntad de Dios, que cuando irrumpe en tu vida y cuando entra en tu vida, entonces transforma la sequedad y la infecundidad en abundancia. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque se dignaron a escuchar la voz de Cristo y cumplieron su voluntad como Él se la reveló. Eso cambia todo. Por eso, ahora que te quedes en oración, por favor, enfócate en esto. Pídele al Señor que quieres realmente ponerte a la escucha, para que te diga qué, cómo y cuándo. ¿Qué, cómo y cuándo? Y si tienes los ojos puros y el corazón limpio, entonces escucharás y entonces verás y reconocerás. Y tu vida será sobreabundante. Lo que hasta hoy ha sido una sequedad, una infecundidad y una esterilidad, se va a convertir en abundancia y en santidad. Pues que la Virgen bendiga nuestro rato de oración, de contemplación y de meditación, y que realmente sea un encuentro con la voz, con la voluntad y con la persona de Cristo.